Hoy quiero hablar de algo que muchos fans de Pokémon llevamos años esperando, un salto de calidad real en la franquicia, y no me refiero solo a mejoras en la jugabilidad o en las mecánicas, sino a un avance gráfico significativo. Con la llegada de la Nintendo Switch 2, que según las filtraciones promete ser una consola mucho más potente que su predecesora, es el momento perfecto para que Game Freak demuestre que puede llevar a Pokémon al siguiente nivel. Pero antes de hablar del futuro, hagamos un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí. Caruso TV empieza ya. Cuando Pokémon Escudo y Pokémon Espada salieron en 2019, muchos fans esperaban que fueran los juegos que finalmente llevarían la franquicia a la modernidad. Después de todo, era la primera entrega principal de Pokémon en una consola de sobremesa, o híbrida en este caso. Sin embargo, lo que recibimos fue un juego que, aunque divertido y fiel a la esencia de la saga, dejó mucho que desear en términos gráficos. Los entornos eran simples, las texturas poco detalladas y la animación de los Pokémon seguía siendo bastante básica. Incluso cuando jugamos Pokémon Escudo en PC mediante emuladores, como el gameplay que estás viendo de fondo en 4K, se nota que el juego no fue diseñado para aprovechar al máximo el hardware disponible. Y es que no podemos exigirle mucho a la Switch. Al final, cuando se estrenó ya tenía un procesador algo rezagado, y obviamente conforme pasaba el tiempo, esto fue empeorando para la consola. Después de algunos juegos extras de Pokémon, llegamos a Violeta y Escarlata, que aunque introdujeron un mundo abierto, repitieron mucho de los errores de sus predecesores. Los problemas de rendimiento, los gráficos pocos pulidos y la falta de optimización fueron criticados tanto por los fans como por la prensa especializada. Y sí, es cierto que la Nintendo Switch 1 tiene limitaciones técnicas como te había mencionado anteriormente, pero también es innegable que Game Freak no ha sabido o no ha querido exprimir al máximo la consola. Por ejemplo, compara Pokémon Violeta con The Legend of Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey. Estos últimos son juegos que, a pesar de las limitaciones de la Switch, logran ofrecer una experiencia visualmente impresionante, técnicamente sólida. Entonces, ¿por qué Pokémon no puede hacer lo mismo? La Nintendo Switch 1 es una consola que, en términos de hardware, se ha quedado atrás incluso en el momento de su lanzamiento en 2017. Con un procesador Nvidia Tegra X1 y solo 4 GB de RAM, no es exactamente una máquina potente. Sin embargo, como mencioné antes, otros desarrolladores han logrado crear juegos visualmente impresionantes para la consola. Uno de los juegos que yo destaco mucho y que a lo mejor no es disfrutable en comparación a la Xbox One o la Play 4 y sobre todo en PC es The Witcher 3. Y es que a pesar de las limitaciones de la Nintendo Switch, lograron correr ese juego en una consola portátil. Y te repito, no creo que sea la mejor forma o la mejor experiencia de jugar The Witcher, pero jugarlo en modo portátil, sin que te estés preocupando por temas de ajustar y demás en comparación a un Steam Deck o una ROG Ally, le da un plus bastante grande. Game Freak, por su parte, parece haberse conformado con lo mínimo. Y esto no es solo una cuestión de hardware, también es una cuestión de prioridades. Los juegos de Pokémon se lanzan con una frecuencia de 2 a 3 años, lo que deja poco tiempo para pulir los detalles técnicos y gráficos en comparación a algunas otras compañías que tienen muchísimo más personal. Ahora, hablemos de la Nintendo Switch 2. Según las filtraciones y rumores, esta nueva consola podría ser un salto generacional importante. Se especula que contará con un procesador Nvidia customizado basado en la arquitectura Ampere, la misma que se usa en las RTX 3000. Además, se espera que tenga al menos 8 GB de RAM. Si te soy sincero, yo esperaría que ya subiera a 12, como las filtraciones lo han estado mencionando. En términos de rendimiento, esto podría situar a la Switch 2 en un nivel cercano a las consolas de nueva generación, como la Xbox Series S, aunque no creo que vaya a llegar a tal punto. Probablemente se quede entre una Xbox One X y una PlayStation 4 Pro, que para mí, en una consola portátil, es más que suficiente. Esto significa que, en teoría, la Switch 2 podría ejecutar juegos en 4K 60 FPS, en teoría, aunque es probable que muchos títulos opten por un equilibrio entre resolución y tasa de cuadros. Y es que te voy a ser muy sincero, pensar que la Switch 2 va a correr a 4K es algo que tienes que confiar mucho en Nintendo. Y sabemos que Nintendo no se enfoca tanto en el lado de la potencia de la consola, sino en la eficacia.
Al final va a ser una consola portátil. Lo que más quieres es que rinda la batería, no tanto que sea tan potente como una consola de actual generación. Con este potencial técnico, un juego de Pokémon en la Switch 2 debería ser una experiencia visualmente impresionante. Imaginemos un mundo abierto verdaderamente expansivo, algo así tipo Palworld, con entornos detallados y llenos de vida, texturas de alta calidad, iluminación dinámica, sombras realistas y efectos de partículas que haga que cada batalla Pokémon sea espectacular. Los modelos de los Pokémon ya no deberían parecer plastilina ni figuras de plástico, sino criaturas vivas y expresivas, con animaciones fluidas y algo detalladas. Además, la Nintendo Switch 2 podría permitir que los juegos de Pokémon incluyan características que hasta ahora han sido imposibles en la Switch 1. Por ejemplo, un sistema de clima más realista, con lluvia que afectara el terreno, nieve que se acumule en los árboles y viento que mueva la vegetación, así como Ray Tracing, que añadiría un nivel de realismo nunca antes visto en la saga. Para que te hagas una idea, comparemos cómo sería un juego de Pokémon en la Switch 1 versus cómo debería ser en la Switch 2. En la Switch 1, los juegos de Pokémon suelen correr a 1080p en modo dock y 720 en modo portátil, con una tasa de cuadros que a menudo cae por debajo de los 30 FPS. Los entornos son simples, con texturas de baja resolución y poca variedad en los diseños. Las animaciones son rígidas y repetitivas. Y es que si te pones a ver Pokémon XD de GameCube al Pokémon Violeta, en las animaciones de los personajes no hay casi ningún cambio. Y te estoy hablando de más de 10 años de diferencia. En la Switch 2, sin embargo, podríamos esperar un juego que corra a 4K en modo dock y 1080 en portátil, con una tasa de cuadros estable a 60 FPS. Los entornos serían mucho más detallados, con texturas de alta resolución y una variedad de biomas que harían que el mundo se sienta bastante vivo. Las animaciones serían fluidas y naturales, y los efectos visuales, como los de los movimientos Pokémon, serían algo espectacular de ver, con partículas y luces que añadan impacto a cada ataque. Además de las mejoras gráficas, un nuevo juego de Pokémon en la Switch 2 podría incluir características que aprovechen al máximo el hardware. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial más avanzado para los Pokémon salvajes y los entrenadores, que los hagan comportarse de una manera más realista. Y es que tú juegas Pokémon del 3DS y juegas Pokémon en la Switch y los entrenadores siguen exactamente igual de rígidos y sin moverse hasta que tú hables con ellos. También podríamos ver un sistema de personalización más profundo, tanto para los entrenadores como para los Pokémon, con opciones para cambiar su apariencia de manera más detallada. Otra posibilidad es la inclusión de un modo multijugador más robusto, con batallas e intercambios que se sientan más integrados en el mundo del juego. Incluso podríamos ver un sistema de realidad aumentada que permite interactuar con los Pokémon de maneras nuevas y emocionantes. Y es que si Pokémon Go ya está usando la realidad aumentada, ¿por qué no probarlo en la Switch? Probablemente con algún aditamento. No te digo que esto vaya a salir en el primer juego de Pokémon que vaya a tener la Nintendo Switch 2, pero probablemente en alguna de las ediciones que vaya a tener a lo largo de su vida útil podría incorporarse. Para entender por qué los fans están tan descontentos con los gráficos de los últimos juegos de Pokémon, es importante analizar en detalle los problemas específicos que han plagado títulos como Pokémon Escudo, Pokémon Espada, Pokémon Violeta y Pokémon Escarlata, por poner un ejemplo. Uno de los mayores problemas ha sido la falta de consistencia visual. En Pokémon Violeta hay momentos en los que el juego parece visualmente aceptable, pero de repente te encuentras con texturas de baja resolución, pop-in, objetos que aparecen de repente en la pantalla, y animaciones que parecen sacadas de una consola de hace 2 generaciones. Otro problema recurrente es la falta de optimización. En Pokémon Violeta es común experimentar caída de frames, especialmente en áreas con muchos elementos en pantalla, como ciudades o zonas con vegetación densa. Esto no solo afecta a la experiencia de juego, sino que también rompe la inmersión. Y aunque es cierto que la Nintendo Switch 1 tiene limitaciones técnicas, otros juegos han demostrado que es posible crear mundos abiertos fluidos y visualmente atractivos en la misma consola. The Legend of Zelda, The Witcher, son ejemplos excelentes para este caso. Entonces, ¿por qué Game Freak no puede hacer lo mismo? Una de las preguntas que siempre se repite. ¿Por qué no lo ha podido hacer? Algunos argumentan que la compañía tiene recursos limitados y que el desarrollo anual de nuevos títulos no deja tiempo para pulir los detalles técnicos. Sin embargo, otros señalan que Game Freak es una de las compañías más rentables de la industria, gracias al éxito masivo de la franquicia Pokémon. ¿Por qué no invertir más en el desarrollo de los juegos? Otra teoría puede ser que Game Freak simplemente no prioriza los gráficos. Después de todo, los juegos de Pokémon siempre han vendido millones de copias, independientemente de su calidad visual. Esto podría haber creado una mentalidad de, si no está roto,
no lo arregles. A día de hoy sigue funcionando. Y es que la compañía se conforma con lo mínimo necesario para mantener a los fans contentos. Sin embargo, con la llegada de la Nintendo Switch 2, esta mentalidad ya no puede ser sostenible. En resumen, la Nintendo Switch 2 representa una oportunidad única para que Game Freak lleve a la franquicia Pokémon al siguiente nivel. Con un hardware más potente, no hay excusa para no ofrecer un juego que sea visualmente impresionante, técnicamente sólido y lleno de características innovadoras. Los fans llevamos años esperando un salto de calidad real. Y es que el juego que más nos ha acercado a eso, a mi punto de ver, es Pokémon Arceus. De ahí en fuera, se fueron para abajo otra vez. Yo no entiendo por qué. Tuvieron buena base con Arceus, criticado lo fue, pero a mi gusto fue muy diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Ya es hora de que Game Freak demuestre que está a la altura de las expectativas. Muchísimas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si es así, déjamelo saber con tu like y tu comentario. Recuerda que te estaré leyendo y recuerda que subo video cada semana. Nos estamos viendo en el próximo. Chao.